Bueno, mi posición es clara respecto al Día Internacional de la Mujer. Primero, esta tribuna y todo medio de comunicación tiene una responsabilidad social de difundir el mensaje. ¿Qué mensaje queremos llevar? Primero, básicamente que este día no se celebra, ese día debe conmemorarse, debe servir de reivindicación para lograr la tan ansiada igualdad de género. Lamentablemente y en pleno siglo XXI aún estamos muy lejos de lograrlo. Por eso es importante el rol de los medios de comunicación. Es importante que las propias mujeres conozcan cuáles son sus derechos. Es importante que desterremos la trata, el feminicidio, la desigualdad, ¿no?, de las diferentes oportunidades, si uno compara hombres con mujeres, promover la actividad política del género femenino, en fin, tantas cosas que hay que hacer y que se tienen que cambiar. Para eso existe un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo rol debería ser, considero yo, es decir, mantener la institución, cómo no, pero seguir trabajando en la difusión de la denuncia, en la difusión de que las propias mujeres pueden exigir y esto puede cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, el machismo en las propias mujeres, ¿no?, que han crecido en hogares tradicionales, conservadores, entre comillas, y que esto se ha trasladado de generación en generación. Eso es lo importante de este día, que de pronto debería de conmemorarse todos los 365 días del año y debería de discutirse. Hablemos de justicia, hablemos de igualdad. Nos acompaña Wilson Hernández para seguir hablando de este asunto. Él es especialista y docente de la Universidad de Lima. A propósito de el marco de este día, de este 8 de marzo, la Casa de Estudios, representada por Wilson, ha realizado una importante investigación que aborda los casos de feminicidio. Lamentablemente, me hubiera gustado ser más optimista, digamos, en cuanto a las cifras, pero no lo son, no son alentadoras, ¿no? Las cifras oficiales hablan de que ha disminuido el feminicidio, pero más bien, si uno agrega al feminicidio las cifras de tentativa, pues da que estas van en aumento, y eso es lo realmente preocupante. Vamos a hablar del perfil de la víctima, del victimario, de cuándo ocurre, por qué ocurre y cuál es el rol también de las autoridades. Bienvenido, Wilson. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el resumen del estudio es ese, que las cifras en realidad no han disminuido, sino han aumentado. Sí, exacto. Cuando nosotros leemos las cifras del Ministerio de la Mujer, hay una segunda fuente, después comentaremos, vemos que, por ejemplo, el número de feminicidios entre el 2011 y el 2015 se ha mantenido prácticamente, 93, 95 al año. Sin embargo, hemos estado leyendo parcialmente este fenómeno. Al costado de esta cifra de feminicidios hay una segunda, que es tentativa. Y es importante sumar las dos por lo siguiente. Por ejemplo, cuando el INEI pregunta por robo, te pregunta si tú has sido víctima de robo y te pregunta si has sufrido intento de robo. Correcto, te robaron o no llegaron a robarte. Exacto, y eso es lo que nosotros conocemos como la victimización. Ajá. Si nosotros hacemos lo mismo a nivel de feminicidio, vamos a obtener una tendencia distinta de esta estable que parece tener el feminicidio. Lo que pasa en el fondo es que el número de tentativas entre el 2011 y el 2015 se ha triplicado. Mucho más que hace solo 5 años. Y esto cambia radicalmente el panorama. ¿Por qué? ¿Será porque hoy la mujer denuncia o será porque hoy la mujer se defiende? Yo creo que hay una mayor tasa de denuncia, digamos, de intento de feminicidio, agresiones muy fuertes que está elevando parcialmente este intento. Eso es bueno, ¿no? Eso es positivo. Que haya denuncia, ¿no? Por supuesto. Pero hay que ver también todo esto como una cadena de producción donde la denuncia es solo el primer paso y tenemos que acondicionar derechos, gestión y atención para que esto llegue hasta la sentencia, cumplimiento de sentencia y medidas de protección para poder tener todo un aparato que funcione de manera adecuada. Ahora, ¿los golpes suman en la estadística o no? Depende, digamos, ¿no? Lo positivo que tiene el Ministerio de la Mujer es que ellos tienen un protocolo para identificar riesgos de feminicidio. Entonces, cuando una mujer va al Ministerio de la Mujer, puede decirle que simplemente me ha golpeado, pero las características de esta agresión se transforman para la estadística del Ministerio en una tentativa de feminicidio. Claro. Entonces,
podríamos tener una lectura que nos dice que las tentativas han aumentado porque las agresiones más violentas hacia las mujeres han estado en aumento. Podríamos tener una lectura que esto va en aumento también y que hay muchos golpes que de pronto ni siquiera se denuncian, ¿no? Claro, porque además hay muchos trabajos que dicen que la diferencia entre feminicidio y su tentativa a veces es muy fortuita. Entró justamente alguien a la casa, los golpes no fueron fatales. Es cuestión de suerte, nada más. A veces sí, a veces es cuestión de suerte, ¿no? Digamos, lo positivo de esto es que en un ranking de 198 países, casi 200, el Perú está en 121 en términos de feminicidio. Entonces estamos un poco la media tabla para abajo, lo cual no termina siendo el caso de Salvador, Colombia, por ejemplo, o los países africanos. Ahora, acá han estado representantes del Ministerio Público, han estado representantes del Ministerio, está la ministra, de la Defensoría también y lógicamente, además como canal del Estado nosotros tenemos un rol y debemos difundir lo que hace el Estado, al margen de los gobiernos de turno, ¿no? Pero hay que señalar también la visión desde afuera, ¿no? Y la visión un poco de la investigación que hace la Universidad de Lima con Wilson Hernández es, un momentito, ¿no? La Fiscalía tiene unas cifras que son del delito, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene unas cifras que son de denuncia, de casos que se apoyan socialmente hablando, ¿no? La Defensoría tendrá las suyas. ¿De pronto falta este trabajo integrado? Sí, en el Perú hay dos fuentes para medir feminicidios y tentativas. El Ministerio Público con su Observatorio de la Criminalidad y el Ministerio de la Mujer. Las cifras no concuerdan entre las dos instituciones, ese es un trabajo pendiente. Pero más importante que eso es que podemos aprovechar, digamos, la especialidad de cada entidad para formar una mejor cifra de feminicidio. ¿A qué me refiero? El Ministerio Público construye su data de feminicidio en función de los casos, las denuncias judiciales, claro, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer construye sus cifras de tentativas en base a las atenciones que reciben los centros de emergencia mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público está mucho mejor preparado para medir feminicidio y el Ministerio de la Mujer para medir tentativa. Entonces sumamos y vamos a tener una cifra un poco más real de la que probablemente tenemos. Correcto. ¿No? Ahora hay una cifra muerta que, bueno, fuera de la que no se denuncia, que también es preocupante, y eso es lo que debemos de promover nosotros desde aquí, así como pasa también con la criminalidad y con la delincuencia. Mucha gente no denuncia y esto no ayuda a las autoridades en actuar en zonas focalizadas y no ayudan también para conocer la realidad. Creo que en el caso de la violencia contra la mujer ocurre lo mismo, pero hay otra cosa que hay que señalar, la tipificación del delito también. Ahí podríamos... también creo que la cifra podría desbordarse, ¿no? Si es que sumamos esto también, ¿no? Sí, la Defensoría del Pueblo sacó hace muy poco tiempo un reporte sobre feminicidios y manifestaba que hay dificultad para la tipificación del delito. Claro, como un asesinato muchas veces como un homicidio se claro, tipifica. Se pasa para otro lado y entonces para la estadística además no obviamente los abogados logrando la menor pena posible, ¿no? Claro, sí. Ahora, otra de las cosas bien interesantes en términos de cómo se puede contribuir a políticas públicas es que hemos identificado cierto patrón en el cual hay meses en los cuales el feminicidio se eleva por encima del promedio, ¿no? Hay un promedio de 8 mensual y entre noviembre y enero se eleva por 3 casi por encima, ¿no? ¿Y esto por qué? Al parecer tiene que ver con momentos en los cuales la billetera es un poco más flaca y se empiezan a traducir tensiones económicas por otras vías. Esos son los factores de riesgo que aumentan el feminicidio, ¿no? Claro. También, las denuncias, obviamente. Exacto. Y ahí hay un rol que también debe asumir las instituciones del Estado, ¿no? Una mujer que denuncia tiene que ser protegida. Sí. No hay otra. Sí, exacto. Y hay un dato bien importante y es que el 12% de mujeres víctimas de feminicidio anteriormente había denunciado a su esposo o a su pareja por violencia familiar. Esto quiere decir que hay un grupo de mujeres que no son atendidas aún cuando lo necesitan. Y hay otros datos que son más importantes que ya son de la encuesta nacional de la ENDES, del INEI, y es que el 40% de mujeres agredidas busca ayuda en alguien conocido y solo un 21% en medios institucionales. Entonces, lo que tenemos, y como el propio Ministerio reconoce, es una carencia de oferta y calidad de servicios. Y esto no permite que una mayor cantidad de mujeres se sienta incentivada o hay desconfianza simplemente en las instituciones también, ¿no? Exacto.
Y dentro de eso también hay un problema mayor, digamos, o sea, podemos decir que las mujeres son parte del machismo también, pero tenemos que retrabajar la masculinidad de los hombres, ¿no? O sea, en realidad el problema casi siempre oculto en estos temas es el hombre. Nos focalizamos en la mujer y nadie dice, oye, pero en verdad, ¿por qué es que los hombres producen violencia? ¿Por qué algunos la justifican incluso? ¿O por qué algunos, digamos, liberan tensiones hasta el punto de asesinar a una mujer? Cosa que a la inversa se da de manera muy, muy escasa. Bueno, ¿no? la base de las políticas, falta de política de salud mental, ¿no? Que es un trabajo más complicado y que va a tardar muchos años seguramente de implementarse bien. Y hoy en día las frustraciones y todo esto, ¿no? Son temas también que se deben tratar con la psicología, ¿no? Pero es verdad, hay que abocarnos a por qué el hombre se comporta de esa manera. Yo entiendo que también hay un dato muy relevante que dice que las víctimas son más jóvenes. ¿Por qué? Sí, eso es bastante raro, en realidad. La palabra creo que es bien correcta, porque el perfil de la mujer víctima ha caído en términos de edad de manera rápida entre el 2011 y el 2015. Y esto es un patrón demográfico, y un patrón demográfico no tiene que variar de manera tan pronunciada en un corto tiempo, ¿no? La interpretación posible es que, digamos, nosotros estamos construyendo parte de las relaciones sociales entre hombres y mujeres de una manera poco sana, y que por tanto la liberación y la dominación del hombre hacia la mujer, el desequilibrio de poderes en una relación, está acabando en formas perversas como puede ser el feminicidio. Claro, o sea, se ha logrado esa independencia de la mujer, pero los hombres no lo toman bien. Digamos que hay cierto grupo de mujeres o cierto grupo de hombres que ante los cuales la autonomía económica, digamos, las campañas de sensibilización tienen muy poco efecto, ¿no? Claro. Y lo importante es poder empezar a identificar esos grupos y poder identificar, por ejemplo, cuáles son los departamentos o las regiones con una mayor incidencia de feminicidio, y ahí concentrar un poco más de esfuerzo, ¿no? De hecho, en la lista de regiones con mayor tasa de feminicidios tenemos a Puno, por ejemplo, tenemos Amazonas y algunos otros distritos. Lo que quiere decir es que hay que ahí trabajar y tener intervenciones multisectoriales que tienen que ver con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, para tener hogares de refugio, atención a la víctima, Ministerio Público, Policía. Digamos, lo que sirve en estos problemas que son altamente complejos es tener intervenciones integrales. Digamos, una campaña aislada no funciona más que en el corto plazo. Nos vamos a ir con esa reflexión y con la siguiente. Hay trata en todo el país, en Madre de Dios, la minería ilegal, las condiciones difíciles de la población y la juventud, de las mujeres. Hay mujeres que no tienen las mismas oportunidades en las zonas rurales, como señalabas, ¿no? Que si es que son dos hijos, un hombre y una mujer, y hay oportunidades para uno, es para el hombre. Mujeres que son llevadas para hacer los trabajos del hogar en las mismas casas. Creo que tiene que cambiar esta tradición, ¿no? Debemos cambiar cuando cambian las generaciones, de que desterrar esto de que hay trabajos para mujer y trabajos para hombre en el entorno, en el núcleo. En fin, muchas cosas que tienen que cambiarse. Y a mí particularmente me preocupa mucho el tema de la trata de personas, la prostitución que está ocurriendo en el interior del país y que no se está desterrando, ¿no? Más bien se cae en la mafia esta de la ilegalidad de las actividades ilícitas. Y creo que este día, reiteramos entonces, y con eso nos vamos, con esa reflexión, Wilson, que este día sirva para conmemorar, para festejar lo que se ha logrado y para más bien seguir luchando y trabajando para acabar con el feminicidio, con este flagelo que sufren las mujeres. Fijar una agenda de trabajo. Y recuperar espacios, como le dijo Luis Iberico, el presidente del Congreso también. Digo recuperar, no ganar, recuperar, porque nunca se debió perder ese derecho. Gracias, Wilson, muy amable. Felicitaciones por el trabajo de la Universidad de Lima también. Wilson Hernández, especialista que ha trabajado es docente también de esta casa de estudios, ha trabajado en este informe, esta investigación que aborda muchos temas relacionados a el rol de la mujer en la sociedad. Pausa, regresamos con más aquí en 7.3 Noticias.